Hubo un tiempo en que los hombres no oraban con palabras, sino con la vibración de su existencia. No había templos, porque el cielo era suficiente. No había dioses distantes, porque lo divino habitaba en cada gesto. Pero el miedo, siempre el miedo, enseñó al hombre a mirar hacia afuera. Le hizo olvidar que el fuego que adoraba ya ardía en su interior. Desde entonces, caminamos entre ruinas de memorias antiguas, sin recordar qué era lo que realmente habíamos perdido. Y sin embargo, cada vez que un ser humano mira el horizonte y se pregunta, ¿quién soy?, una chispa de esa antigua conciencia se enciende otra vez. Dicen que los dioses no desaparecieron, solo se ocultaron en el silencio que no sabemos escuchar. Este relato es el intento de recordar su voz. Prólogo. La memoria del silencio. Antes del sonido, hubo silencio. Y antes del silencio, hubo atención. Esa atención primordial fue la primera chispa del universo, el momento en que el todo decidió escucharse a sí mismo. De esa escucha nacieron las estrellas y del eco de su vibración, la conciencia. El ser humano es la continuación de ese acto sagrado, la conciencia intentando recordarse. Cada pensamiento es una onda que regresa al origen, buscando la nota que falta en la melodía del cosmos. No somos hijos del azar. Somos herederos de una memoria que no se escribe con tinta, sino con vibración, con intención, con presencia. Y aunque la humanidad ha cubierto su espíritu con ruido, el silencio aún nos llama. Nos invita a detener la mente, a recordar lo que ya sabíamos antes de aprender a hablar. Quizá por eso sentimos nostalgia cuando miramos el cielo, porque en el fondo sabemos que no miramos hacia arriba, sino hacia adentro. Este es el viaje hacia esa memoria. Un viaje para escuchar el eco de los dioses que aún habita en el corazón del hombre. Capítulo 1. Los arquitectos del alma. No construyeron templos, construyeron formas de conciencia. Y cada alma era una piedra viva del gran santuario del universo. Dicen los textos olvidados que hubo una época en que los dioses no levantaban montañas, sino hombres. Forjaban su templo no con mármol ni granito, sino con pensamientos que respiraban verdad. Cada ser humano era una catedral invisible. En su mirada se reflejaba el cielo, en su voz vibraban las leyes del cosmos. Nada estaba separado, porque cada gesto, cada idea, cada emoción formaba parte de la arquitectura viva de lo divino. Pero el hombre, con el tiempo, dejó de mirar hacia adentro. Quiso construir hacia afuera ciudades, monumentos, imperios. Y en ese esfuerzo por tocar el cielo con piedra, olvidó que ya lo contenía dentro. No fue una caída, sino un desplazamiento. El espíritu cambió de dirección y el templo interior se cubrió de polvo. Hoy, el eco de aquellos arquitectos aún susurra. No te pierdas en los muros del mundo. Recuerda que fuiste llamado
a construirte a ti mismo. Parte 1. La geometría interior. Todo en la existencia tiene una forma oculta. El sonido, la emoción, el pensamiento, todos son líneas de energía que dibujan patrones invisibles. Los antiguos sabios lo sabían. Veían en las proporciones del cuerpo humano el reflejo del cosmos. El corazón no latía al azar, sino el ritmo del número dorado. La respiración era una llave sagrada que abría puertas entre mundos. Ellos comprendieron que el alma era un arquitecto silencioso, y que cada pensamiento era un cincel sobre la materia sutil del destino. El problema no era construir templos, sino que los templos construyeran hombres vacíos. Hoy, cuando un ser humano decide detenerse y observar sus pensamientos, descubre que dentro de sí hay pasillos, bóvedas y columnas invisibles, estructuras formadas por creencias, heridas y sueños. Algunas están rotas, otras siguen intactas desde el origen. Cada decisión que tomas reconstruye o derrumba una parte de ese templo. Y aunque nadie lo vea, tu alma recuerda el plano original. Por eso cada vez que haces algo con amor, una luz antigua se enciende en tu arquitectura interna. La geometría interior no se mide con regla, sino con coherencia. La rectitud del espíritu se nota en la forma en que miras, en cómo hablas, en cómo tratas a los demás. Porque el templo más perfecto es aquel donde otro puede entrar y sentirse en paz. Parte 2. El verbo como piedra. Antes que los hombres escribieran sobre piedra, las palabras eran piedra. Nombrar algo era una forma de darle existencia. La palabra era el cincel del universo. Los dioses hablaban en vibraciones, y los hombres al escucharlos, aprendieron el arte del verbo. No como lenguaje, sino como poder creador. Por eso las culturas antiguas cuidaban el habla como un ritual. Sabían que cada palabra lanzada al viento tenía un eco que volvía multiplicado. El problema comenzó cuando el hombre olvidó la diferencia entre hablar y decir. Hablar puede vaciarte. Decir, en cambio, te construye. Hablar es ruido. Decir es alquimia. Cada vez que pronuncias desde el miedo, tu templo se agrieta. Cada vez que hablas con verdad, una piedra se acomoda en su lugar. Por eso los sabios preferían el silencio, no porque temieran hablar, sino porque comprendían su peso. El verbo es piedra viva, y cuando el alma vibra en coherencia con lo que dice, la realidad misma se ajusta a su frecuencia. No basta con repetir palabras sagradas, hay que sentirlas, respirarlas, sostenerlas con presencia. Solo así el sonido vuelve a ser constructor del espíritu. Parte 3. Los planos del espíritu. El alma es el arquitecto, pero todo arquitecto necesita un plano. Los antiguos decían que el universo no se diseñó una vez, sino que se redibuja a cada instante, dependiendo de la conciencia que lo observa. Tu vida es un plano en constante actualización. Tus pensamientos son los trazos, tus emociones, los colores, y tus acciones, la estructura final. Cuando sientes miedo, el plano se distorsiona. Cuando eliges amor, las líneas vuelven a su forma original.
Es una geometría viva, moldeada por lo que crees posible. Los arquitectos del alma entendían que no se trataba de crear mundos, sino de mantenerlos en equilibrio. Cada uno era responsable del suyo. El caos o la armonía no provenían del exterior, sino del diseño interno. Por eso el verdadero poder nunca estuvo en dominar a otros, sino en ordenar el propio universo interior. Cuando logras eso, todo lo demás se alinea. Los antiguos decían, dibuja con sabiduría, porque vivirás dentro de lo que trazas. ¿Y esa frase? Esa frase sigue siendo cierta. Cada mañana, el alma revisa los planos que dibujó mientras dormías. Se sienta en silencio, observa tus pensamientos y te pregunta sin palabras: ¿qué forma tendrá hoy tu templo interior? Quizás no lo notes, pero cada gesto amable, cada decisión consciente, es una piedra colocada en el lugar exacto. No necesitas altares ni plegarias, solo presencia, solo verdad. Cuando respiras y eliges en calma, el universo entero ajusta sus líneas contigo. Entonces los dioses sonríen, porque recuerdas, aunque sea por un instante, que tú también fuiste uno de ellos. Capítulo 2. El reino del olvido. El olvido no es vacío, es ruido que tapa la verdad. Hubo una era en que el hombre caminaba con la frente erguida, no por orgullo, sino por recordar su origen. Sabía que cada paso era un acto sagrado y que su respiración formaba parte del ritmo del cosmos. Pero un día el silencio fue sustituido por voces. Miles de voces que decían saber, que prometían poder, que exigían obediencia. Y el hombre, fascinado por el ruido, dejó de escuchar su interior. Así nació el reino del olvido. Fue un reino sin muros, pero con prisiones invisibles. Las cadenas eran ideas, los grilletes certezas, y los templos ya no se levantaban hacia el cielo, sino hacia la vanidad del ego. El olvido no llegó de golpe, entró lentamente disfrazado de progreso, envuelto en fórmulas, dogmas y ambición. Y cuando la última voz interior fue silenciada, los dioses cerraron sus ojos dentro del hombre, esperando su despertar. Parte 1. Cuando los hombres se creyeron dioses. Al principio, el fuego del conocimiento fue un don. Encendía la mente, iluminaba el misterio, pero pronto el hombre quiso más. No solo comprender, sino poseer. Quiso dominar el trueno, dibujar su rostro en el cielo y grabar su nombre sobre el tiempo. Así nació la arrogancia de la razón. El pensamiento, que debía ser puente, se convirtió en trono. El hombre comenzó a creer que lo divino era innecesario, que la lógica podía explicar el alma, que la materia lo era todo, y el verbo, antes sagrado, se transformó en instrumento de poder. Inventó lenguajes para manipular, teorías para justificar su ceguera y sistemas para controlar aquello que no comprendía. Pero al hacerlo, perdió lo más simple, la capacidad de escuchar el silencio detrás de sus palabras.
El conocimiento sin humildad es como un templo sin cimientos. Impresiona, pero no sostiene. Y así, mientras más sabía el hombre, menos comprendía de sí mismo. Parte 2. Los desterrados del espíritu. Cuando el ruido reinó sobre la tierra, los sabios comprendieron que ya no había lugar para su voz. No los mataron con fuego ni espada, sino con indiferencia. Ellos eran los guardianes del conocimiento silencioso y comprendieron que la humanidad necesitaba perderse para volver a desear encontrarse. Se retiraron a las montañas, a los desiertos, a las profundidades del alma. Algunos dejaron escritos cifrados, otros convirtieron su sabiduría en mitos, porque sabían que el hombre recordaría mejor una historia que una instrucción. El olvido fue necesario. Era el invierno del espíritu, un ciclo donde la semilla debía morir para renacer más fuerte. Y aunque muchos creyeron que los dioses habían partido, solo estaban dormidos, en las regiones donde el corazón aún late con fe. Los desterrados del espíritu nunca se fueron. Caminaron entre nosotros, disfrazados de maestros comunes, de poetas, de locos, de niños que miran las estrellas. Cada uno espera el momento en que el silencio vuelva a ser escuchado. Parte 3. El precio del ruido. Nadie notó cuándo el ruido se volvió normal. Noticias, guerras, voces, opiniones. Una corriente interminable de sonidos que llenan el vacío sin tocar la verdad. El hombre moderno teme al silencio, porque en él podría escuchar lo que ha estado evitando, su propio eco. El reino del olvido no se sostiene con muros, sino con distracciones. Cada estímulo es una piedra en su torre de humo. Pero el ruido no destruye el alma, solo la adormece. Y aún en el mayor estruendo, hay siempre un espacio entre sonidos, una pausa diminuta donde aún vibra lo eterno. Esa pausa es la rendija por donde puede volver la memoria. Cuando eliges callar un momento, cuando eliges mirar sin juzgar, una grieta se abre en el muro del olvido y la luz comienza a filtrarse otra vez. Porque el silencio, al final, no es la ausencia de sonido, sino la presencia de lo sagrado. Dicen que el olvido no borra, solo cubre. Como la nieve que guarda la semilla hasta la primavera. Cada vez que te detienes a respirar, rompes una capa de ese hielo antiguo. Y debajo, aún late el fuego de los dioses. No temas al ruido del mundo. Solo aprende a no confundirlo con tu voz. Porque incluso en medio del caos, hay una melodía que nunca dejó de sonar. Solo espera que vuelvas a escuchar. Capítulo 3. La ciencia del espíritu. La verdadera ciencia mide la armonía, no la materia. Hubo un tiempo en que la ciencia fue oración. Los sabios no experimentaban para controlar, sino para comprender la danza del universo. Observaban el fuego, no como un elemento, sino como un mensajero. Estudiaban el agua no solo por su forma, sino por su memoria. Todo tenía alma. Todo respondía a la vibración del observador. Pero cuando el hombre separó lo visible de lo invisible, la ciencia perdió su espíritu
y la espiritualidad su método. El alma se refugió en los templos y la razón en los laboratorios. Ambas olvidaron que eran dos hemisferios del mismo ser. Hoy, en medio de un mundo que lo mide todo, el espíritu vuelve a susurrar. El misterio no se opone al conocimiento, es su origen. Parte 1. El campo invisible. La materia no es sólida, es vibración detenida, música en cámara lenta. Y el pensamiento, una nota más alta, que puede mover esa sinfonía. Los antiguos lo intuían. Sabían que el universo era un tejido vivo, donde cada acción, palabra o emoción vibraba en una red que lo conectaba todo. Miles de años después, la ciencia comenzó a llamarlo campo cuántico, pero el nombre poco importa. El alma ya lo sabía. El campo invisible es esa corriente que une lo visible con lo inmaterial. El pensamiento no viaja, resuena. La intención no mueve, sincroniza. Cada vez que una persona actúa con coherencia entre mente, emoción y acción, el campo responde, como un espejo que reconoce su propia luz. No hay milagros, hay resonancias. Y comprender eso no resta misticismo, lo expande, porque la ciencia del espíritu no busca explicar lo divino, sino recordarte que tú ya formas parte de él. El alma es el laboratorio donde el universo se estudia a sí mismo. Parte 2. El laboratorio del alma. La alquimia antigua nunca trató de convertir plomo en oro. Trataba de convertir miedo en sabiduría, duda en claridad, oscuridad en comprensión. Cada emoción es una sustancia, cada pensamiento un reactivo. Cada decisión es una mezcla que puede transformar tu energía. Y el fuego que calienta ese laboratorio no está afuera, sino dentro de ti. El verdadero alquimista no huye de su sombra, la observa hasta que se vuelve luz. Sabe que lo que llamamos problema no es más que la materia prima del despertar. Por eso, cuando sientes rabia, tristeza o culpa, no las rechaces, experimentalas con conciencia. Ahí está el proceso de transmutación. La ciencia del espíritu no exige templos, ni túnicas, ni teorías imposibles. Solo pide presencia. Porque la observación atenta, sin juicio, sin huida, es la chispa que transforma. Así como el físico observa el átomo y cambia su comportamiento por el mero acto de mirar, el alma se reorganiza cuando te atreves a mirarte con amor. Eso es alquimia interior. Eso es ciencia divina aplicada. Dicen que el universo es una gran mente soñándose a sí misma, y cada uno de nosotros, un pensamiento dentro de ese sueño. Cuando observas tu vida con amor, el sueño cambia de forma. No necesitas entender todas las leyes del cosmos. Basta con vivir en armonía con ellas. El fuego, el agua, el aire, la tierra, no están afuera. Están en cada respiración que eliges conscientemente. Y si alguna vez dudas de tu poder, recuerda, la ciencia del espíritu no se estudia, se recuerda. Capítulo 4.
El puente del amanecer. Solo quien cruza su noche puede encender el día. Hay un instante, justo antes del amanecer, en que la oscuridad parece más densa que nunca. El aire está quieto, el mundo contiene la respiración. Es en ese momento cuando el alma decide volver a dormir o despertar. El puente del amanecer no es un lugar, es un estado. Es la delgada frontera entre el miedo y la conciencia. Y todo aquel que se atreve a cruzarlo, renace con una nueva visión. Aquí no se trata de aprender más, sino de recordar quién eres cuando todo se apaga. El conocimiento ya no sirve como escudo, sino como luz. Y esa luz no se enseña, se vive. Parte 1. El despertar del corazón pensante. Durante siglos, la humanidad pensó con la cabeza y sintió con el corazón, pero nunca comprendió que ambas funciones eran parte de la misma sinfonía. El verdadero pensamiento nace del corazón, porque ahí reside la coherencia. Cada emoción genera un campo electromagnético, cada pensamiento lo modula, y cuando ambos están alineados, el universo responde. La mente sabe, el corazón comprende, pero solo juntos pueden crear. En la nueva conciencia, ya no se trata de elegir entre lógica o intuición, sino de hacerlas dialogar. Cuando sientes antes de juzgar y razonas sin apagar el alma, se abre el puente del amanecer dentro de ti. Allí las decisiones dejan de ser forzadas, las sincronicidades comienzan a multiplicarse y la vida parece responder con inteligencia. No es magia, es la física de la conciencia. Tu corazón no es solo un órgano, es un sol diminuto, una antena de percepción universal. Y cuando lo escuchas, todo lo que parecía complejo se vuelve simple. Parte 2. El retorno del servicio sagrado. Cuando la mente y el corazón se unen, el propósito despierta. Pero el propósito no es una meta. No se encuentra en un mapa ni en una profesión. Es la vibración de servir a algo mayor que uno mismo. El verdadero servicio no exige sacrificio, exige presencia. El sabio sirve cuando respira conscientemente, cuando habla con verdad, cuando mira sin condenar. Cada acto cotidiano puede ser un ritual. Lavar los platos puede ser un acto de purificación. Caminar, una meditación. Sonreír a un desconocido, un pequeño milagro. El mundo no cambia con discursos, sino con vibraciones que se contagian. Por eso, cada humano que despierta se convierte en un puente entre la tierra y el cielo. Un nodo de luz en la red de la nueva conciencia. No todos están destinados a ser maestros, pero todos pueden ser ejemplo. Y cuando una masa crítica de corazones conscientes resuene al mismo tiempo, el amanecer dejará de ser una metáfora y se convertirá en realidad. Cada día, al abrir los ojos, el universo te ofrece un nuevo amanecer. No importa cuántas noches hayas atravesado, ni cuánto ruido te haya rodeado. El puente del amanecer está dentro de ti, esperando que cruces con un solo paso, el de la conciencia.
Cuando eliges vivir despierto, no solo cambias tu vida, iluminas la de todos los que te rodean. Y esa alma viajera es la forma más simple y más sagrada de recordar a los dioses. Capítulo 5. La herencia invisible. El fuego de los dioses sigue respirando en los huesos del hombre. Desde el principio, el universo guardó su secreto en un código, no escrito en piedra ni en los cielos, sino en la médula del ser. Allí, entre hebras de energía, duerme la huella de quienes encendieron la primera luz. No fue castigo ni exilio, fue una siembra. Cada átomo de tu cuerpo recuerda la vibración del todo, y cada respiración es una invitación a despertarla. Parte 1. El código del alma. Dicen que el ADN es una secuencia de información biológica. Pero los antiguos sabían algo más, que también es una partitura de frecuencias. Cada emoción que eliges sentir activa o silencia notas de esa sinfonía. La culpa apaga, la gratitud enciende. El miedo contrae, la confianza expande. Así la biología se vuelve espiritual. Eres un instrumento de luz afinándose con cada decisión. El pecado original no fue la desobediencia, fue el olvido del código. Y redimirlo no requiere templos, solo atención. Cuando eliges amar sin esperar, perdonar sin justificar, crear sin poseer, las hebras de tu ser vibran en su tono original. Eso, y nada más, es volver a ser divino. Parte 2. El despertar colectivo. Durante siglos, el despertar fue un camino solitario. El monje, el místico, el visionario. Pero la nueva era exige algo distinto: coherencia en comunidad. Las almas ya no buscan ascender, sino descender la luz a la materia. Hacer del trabajo, del amor y del error cotidiano espacios de práctica sagrada. Mira a tu alrededor. Cada persona que cruza tu vida es un espejo de una parte dormida de ti. Y cuando la reconoces, despiertan ambos. El despertar colectivo no es simultáneo, es contagioso. Una mirada auténtica, una palabra compasiva, una acción justa en medio del caos. Cada gesto expande el fuego. No se trata de salvar al mundo, sino de encenderlo desde dentro. Y cuando suficientes almas recuerdan su herencia, el planeta entero cambia de frecuencia. Parte 3. Los hijos del fuego. Los hijos del fuego no son una raza ni una élite. Son todos aquellos que eligen la conciencia por encima del miedo. Personas comunes que viven con propósito extraordinario. Son los que transforman su dolor en sabiduría, su silencio en guía, su presencia en refugio. Cada generación trae más de ellos. No predican, inspiran, no imponen, iluminan.
El fuego que portan no quema, purifica. Y cuando tocan a otros con su luz, no los convierten, los recuerdan. Esa es la verdadera herencia, la capacidad de encender a otro sin apagarte tú. Dicen que los dioses dejaron su fuego como prueba, pero no era una prueba de fe, sino de amor. Ese fuego eres tú, cada vez que eliges comprender antes que juzgar, sanar en lugar de herir, crear en lugar de temer. La herencia invisible no está en los cielos, sino en cada acto consciente. Y cuando el mundo parezca oscurecer, recuerda, basta una sola chispa encendida para que toda la noche recuerde al amanecer. Capítulo 6. El círculo de la eternidad. Todo lo que se olvida regresa, pero solo a quien recuerda sin miedo. Dicen que la conciencia no avanza, gira. Cada vida es un punto de esa espiral infinita donde el alma aprende, olvida y recuerda. Nada se pierde, solo cambia de forma. Nada termina, solo se transforma. El círculo de la eternidad no es un castigo del tiempo, es el latido del todo respirando a través de cada experiencia. Los antiguos lo llamaron la rueda del alma. Nosotros lo vivimos como destino. Pero el destino no es una línea, es un círculo que se abre cada vez que elegimos con amor. Parte 1. La rueda de la conciencia. El alma humana es una viajera incansable. Ha habitado cuerpos, nombres, mundos, y en cada uno ha dejado una chispa del conocimiento divino. Cada encarnación es una lección dentro del mismo libro. En unas aprendemos el valor de la compasión, en otras el peso de la soberbia. A veces somos el maestro, otras el error que enseña. Y aunque el ego cree que comienza de cero, el alma jamás olvida. Por eso algunos niños miran el cielo con nostalgia, como si recordaran haber estado allí. La eternidad no es una promesa futura, es la memoria activa del presente. Cuando logras ver tus pruebas no como castigos, sino como capítulos necesarios de tu expansión, entonces el círculo se completa. Comprendes que no vienes a aprender amor, vienes a recordar que ya lo eres. Parte 2. El retorno del origen. Todo lo que iniciaste como búsqueda te devuelve, al final, al mismo lugar, a ti. El héroe parte para conquistar el mundo y termina descubriendo que su tesoro era su conciencia. No importa cuán lejos viajes, la meta siempre es el centro. Ahí donde el silencio respira. Ahí donde el pensamiento se disuelve en comprensión. Ahí donde los dioses ya no son externos, sino latidos de tu propia esencia. Cada experiencia, incluso la más dura, ha sido una coordenada en tu mapa de regreso. Y cuando lo entiendes, la vida deja de ser una batalla para convertirse en una danza sagrada. Parte 3. La mirada del todo. Desde el punto más alto del alma, todo tiene sentido.
Las heridas se vuelven puertas, los enemigos maestros, las pérdidas liberaciones. Y comprendes que el universo no te sucede, te refleja. El amor que das regresa multiplicado y el que niegas se disfraza de lección. Nada fue en vano, cada lágrima fue semilla, cada error un impulso hacia la comprensión. El círculo de la eternidad gira en ti y con cada vuelta el fuego se vuelve más claro, más suave, más tuyo. Todo lo que alguna vez buscaste ya te estaba esperando dentro. No hay finales, solo comienzos que cambian de forma. No hay separación, solo diferentes maneras de mirarte. El alma no evoluciona para ser más perfecta, sino para recordar que ya lo es. Así gira el círculo de la eternidad, no hacia adelante, sino hacia adentro. Y cuando logras amarte sin condición, la rueda se detiene un instante, solo para volverse luz. Epílogo. El último templo. El templo no está hecho de piedra, sino de presencia. No se encuentra en los cielos, sino en el instante en que eliges recordar. Los dioses no volverán, porque nunca se fueron. Solo esperan que el hombre vuelva a escucharse. Mira a tu alrededor. Cada respiración, cada mirada, cada pensamiento es una ofrenda invisible. Tu cuerpo es la arquitectura, tu mente el altar, tu corazón el fuego sagrado. Y cuando decides vivir con conciencia, todo el universo se inclina ante ti, porque reconoce a uno de los suyos. Eres el templo y el guardián, el creador y la creación, la llama y el viento que la aviva. La eternidad no es un lugar, es la forma en que eliges mirar. Cierra los ojos. Siente. No busques señales. Tú eres la señal. Cuando el corazón se enciende, el universo recuerda su propósito. Y entonces, el conocimiento perdido de los dioses ya no es un misterio, sino una melodía que siempre estuvo sonando en ti.